Mi gente, ¿cómo están ustedes? Dios les bendiga. Les saluda Alexander, el güero.tv Arevalo. Aquí estoy con ustedes una vez más. Bueno, son las 4:03 de la tarde. Hoy es domingo. Bueno, quise sacar este espacio para, continuar compartiendo con ustedes ese tema muy importante que se trata de los diferentes ánimos que maneja el hombre, tanto el cristiano como el hombre natural. En esta oportunidad, bueno, no sé si los que alcanzaron a ver el último contenido que hice, el último video que hice, la última reflexión, alcanzaron a ver que quedó como que continuará, de que en esta oportunidad vamos a ver lo que es las dos condiciones, tanto el hombre de un solo ánimo, una sola actitud, una sola decisión, y el de doble ánimo. Es lo que vamos a ver. Y les comenté de que en la Biblia se muestran estos personajes, y hoy vamos a ver esos dos personajes lo más breve posible y lo más claro posible, para que lo podamos comprender y lo podamos lo podamos entender, para que no vaya a haber pues ningún tipo de duda, que vayan a quedar de pronto lagunas que tienen que ver con con lo que vamos en el tema que vamos a reflexionar en el día de hoy. El primer personaje se encuentra exactamente allá en Génesis, en el capítulo 39 de Génesis, el capítulo 39, y es un personaje pues que todos conocemos. Y es nada menos y nada más que se trata de José, de José. Ese es el personaje pues que vamos a... La historia de José todas las conocemos. Sabemos que vamos a tratar de recordar un poco todos los episodios que pasaron en la vida de José. Todos sabemos que él fue vendido por sus hermanos, ¿verdad?, a una caravana de ismaelitas que viajaban hacia el desierto. Los hermanos no gustaban de él, le tenían envidia, le tenían rabia, y ellos pues inventaron un plan y lo vendieron, y le hicieron a creer al papá que lo habían matado los animales salvajes. Juntaron su ropa de sangre, se la llevaron a él, le hicieron creer al Señor que lo habían matado los animales. Y vamos a ver que lo vendieron a una caravana de ismaelitas. Los ismaelitas se dirigían hacia Egipto, ¿ya? Y cuando llegó a Egipto, él pues lo asignaron para recortar, para resumir un poco. Él le asignaron las tareas en la casa de Potifar. ¿Quién era Potifar? Potifar era un oficial faraón y que era capitán de la guardia. O sea, era un hombre principal muy importante. Potifar le dio ese cargo de que se hiciera cargo de todas las cosas de su casa, excepto su esposa, la esposa de Potifar. ¿Ya? Entonces José fue elegido como eso. ¿Y por qué lo eligió Potifar? Porque confió en él. Porque lo vio una persona le vio con una actitud creíble, o sea, creyó en él, confió completamente en él, y puso en todo lo de su palacio en las manos de José, menos su esposa. Por esa actitud, Potifar fue bendecido por Dios. Fue bendecido por Dios. Entonces, ahí dentro de la casa ocurrieron unos episodios muy terribles, no muy favorables para José, porque nada menos y nada más que pues la esposa de Potifar como les digo, se, se, se enfletó, por decirlo así, se enfletó con José, y comenzó a asediarlo, ¿ya? Comenzó a asediarlo. Ella le gustó ese muchacho porque es un muchacho simpático, joven, a ella le agradó,
y ella comenzó a asediarlo, a pretenderlo y a insinuarle cosas para que José accediera a sus caprichos y terminara acostándose con ella. Pero lo que ocurrió fue que José rechazó esta oferta, ¿ya? Y él se preguntaba, o sea, le decía a él, a ella, pero ¿cómo podría yo hacer eso a Potifar? Además de eso, ¿cómo podría yo pecar contra Dios? Amén. José tenía claro cuál era su posición. Sin embargo, la esposa de Potifar, ella pues no le importó, no le importaba pues eso, y ella no se conformaba con un no. Ella no quería un no como respuesta, y ella continuó asediéndolo. Mejor dicho, José sufrió acoso ahí en la casa de la esposa de Potifar, lo acosó. Cualquier día que él entra a su casa, cualquier día que él entra allá a la casa, cogió a la esposa y ya lo agarró para llevarlo para la habitación, y ahí en esa escena, pienso yo, que hubo un forcejeo total. Fue que él se logró zafar y ella le arrancó un pedazo de la ropa. Y ella, con su pensamiento malévolo, al ver que no podía lograr su objetivo con este jovencito, ella, ese pedazo de ropa que le arrancó, lo guardó y lo dejó como una evidencia, como una prueba, obviamente en contra de José. Y ahí pasó, más adelante, pues ella se montó una tremenda mentira, donde le dice a sus sirvientes, y no solamente a sus sirvientes, sino que le dice a su esposo de que, bueno, José la atacó, que trató de pasarse con ella, que trató de abusar con ella. Y esto pues, ya que Potifar puso toda su confianza en él no se comió el cuento. Ya, Potifar no se comió ese cuento, pero él debía hacer cumplir las leyes, porque bueno, ya lo sabía toda la servidumbre. En fin, esa noticia como que rodó rapidito. Entonces él tenía que hacer ejercer su autoridad y lo mandó a la cárcel. Pero, ahí en el versículo del capítulo ese 39, el versículo 21, dice que incluso ahí en la cárcel todo el mundo se pudo dar cuenta de que Dios estaba con José, ¿ya? Que estaba con José, aún allá en la cárcel. Entonces, en la vida de José, en el carácter de José, en la posición de José, es algo que nosotros tenemos que tomar como ejemplo. Tenemos que tomar como ejemplo, porque vemos que José es un personaje de un solo ánimo, ¿ya? Es un personaje de un solo pensamiento y con un fundamento claro, ¿ya? Fue tentado repetidamente. Potifar, me imagino que la esposa de Potifar era una mujer hermosa. Las mujeres de su época, era una mujer hermosa, y fue tentado, fue acosado por ella, pero él, en vez de acceder a las insinuaciones de una mujer tan hermosa, él prefirió estar y continuar del lado de Dios, ¿ya? Él obedeció al pensamiento que el Espíritu de Dios estaba generando en su mente. ¿Y cuál era ese pensamiento? De siempre permanecer firme ante su posición, aún en ese momento tan difícil. Imagínense una mujer tan hermosa como esa, la mujer de Potifar. No vaya a creer usted que la esposa de Potifar era una regordeta. En ese tiempo me imagino que no había gimnasio, no había spa, la gente no se mandaba a hacer cirugía, no se mandaba, sáqueme esta grasa de aquí, métamela allá. No, en ese tiempo no había eso. No había eso. Y yo supongo que la mujer de Potifar no era ninguna gorda, esdientada, ni con el pelo vuelto una arepa. Yo me imagino que no. Me imagino que era una mujer bien plantada, bien cuidadita. Imagínense que allá se bañaban antes tenían unas bañeras con especies, con plantas, mejor dicho, unas mujeres que tenían unas pieles hermosas. ¿No? ¿Usted que eran esas mujeres de por acá que tienen las pieles retostadas? No, era una mujer hermosa.
Pero un hombre, una persona, a un acoso de una mujer de esa vez, una persona que, un joven que no estuviera bien plantado con un pensamiento, con una mente, con un solo pensamiento, pues ahí hubiera terminado acostándose con la mujer de Potifar, y ahí sí es verdad que lo hubiera mandado a fusilar, Potifar. Y ahí lo vemos, o sea, él se mantuvo firme en su posición, porque él pensó, no, si yo accedo a lo que está, a la que la esposa de Potifar quiere, pues yo voy a fallar, voy a pecar contra Dios, ¿ya? Y además de eso, también voy a pecar le voy a fallar a Potifar, quien depositó toda su confianza en mí, me dejó su casa, su palacio, para que yo ¿cómo es? Lo administrara, excepto su esposa. Entonces él va a venir, ¿no? Que vino José Pran y terminó acostándose con la esposa. No, él eso no le dio cabida en su mente. Entonces, ¿qué él hizo? Él huyó y todas esas cosas, y se mantuvo ahí bien, pero bien firme. Vemos otro personaje, pero este personaje no es de un solo ánimo, este es de doble ánimo. Y los personajes de la Biblia y lo que es las personas de la iglesia, no vaya a creer o sea, de doble ánimo me imagino que son aquellos creyentes que son, no sé, de fácil acceso, pienso yo. Y nada más y nada menos que se trata de David, el rey David. La persona quien Dios escogió para que fuera rey de su pueblo, el rey David. Entonces vamos a recordar qué fue lo que pasó con David. En la época en que los reyes, escuche bien esto, tenían que irse a la batalla, el señor David no, él se quedó en su palacio. Y cualquier tarde él estaba por allá paseándose por el terrado, por los balcones, caminando, tomándose un tinto quizá, o bebiéndose un vinito, y de repente hay un ruido que le causa, que llama su atención, y es cuando una persona se está bañando porque allá no había duchas en Chapá ni nada de eso, había un sitio en un lugar que supuestamente era para bañarse, y parece que a la altura de que se encontraba David él podía percibir. Entonces él escuchó que alguien estaba bañando y miró allá y vio bañándose a una mujer que se llama Betsabé. Tampoco era ninguna gorda, fea, maluca, no, la vio. Y él, cuando vio a esa mujer bañándose, él inmediatamente dijo, uy, esta mujer es hermosísima, y enseguida se le prendió el deseo de quererla para él. Era el rey, se le prendió el deseo de quererla para él, imagínense ustedes. Entonces él comenzó a indagar, le dijo a los sirvientes que tenía ahí, bueno, háganme el favor y me averiguan de quién es esa mujer. Por mí me averiguo quién es esa mujer, porque quiero saber quién es esa mujer. Pero ¿qué pasa? Miren, cuando él ve a Betsabé, la vez que es hermosa, la vez que se está bañando y todas esas cosas, él le abrió el portillo del deseo, de la lujuria, permitió que entraran a su mente. Entonces, ¿qué pasó? Esos pensamientos que entraron a su mente comenzaron a agitar sus emociones, y esas emociones comenzaron a alimentar su deseo, y finalmente influyeron en sus acciones. ¿Y cuáles fueron las acciones? Las acciones nada más y nada menos es que él mandó a averiguar por esa mujer. Ellos regresaron y le dijeron, no, esa es Betsabé, esa es la esposa de Urías. Urías era un comandante del ejército. Y él ni aún así, ni que era la esposa de Urías, el comandante de su ejército, él eso le importó. Él cogió, no, hágame el favor y me la trae. Él siguió con su plan lujurioso. Él estaba emocionado y con ganas de tener a esa mujer hermosa en su cama, usando el lenguaje actual. Él la quería tenerla en su cama. Y él la mandó a llamar. Se acostó con ella.
Y además de que se acostó con ella, imagínense qué pasó. Miren, la embarazó. La embarazó cuando David se enteró de que la había embarazado. Enseguida esa mente dominada por ese deseo lujurioso y malvado se maquinó un plan sencillito. Bueno, para él dijo, no, mandó a llamar a Urias y le dijo, no, necesito que descanse, ve a donde tu esposa, está con ella, atiéndela, llégate a ella. Pero Urias estaba concentrado en la batalla. Él decía, pero ¿cómo es posible que mis hombres están allá en la batalla y yo voy a estar aquí descansando? No, no es posible. Entonces él no se acostó con su esposa como creía David que iba a pasar. Y al contrario, él se quedó durmiendo ahí en el pórtico de su casa. Me imagino que el pórtico, no sé, que sería como una terraza, como un cuarto externo, qué sé yo. Bueno, ahí fue donde él se quedó durmiendo. Cuando David supo de que Urias no se acostó con su esposa y que dio miércoles, ya aquí este plan no se me dio, porque la idea era que se acostara y que ese embarazo se lo iban a recostar a Urias. Pero no, David ignoró que en medio de toda esa situación había un vigilante allá arriba que estaba viendo todo su accionar malvado. Sí, porque a veces habemos cristianos que estamos haciendo las cosas y pensamos que nadie nos está vigilando, y vamos a ver que nos están vigilando nada menos y nada más que el ojo de Dios, que ese es un ojo que uno no se le puede esconder, dice la Biblia, ni que te metas debajo de las piedras, ni que te vayas al mar, ni que te vayas a ninguna parte. Uno se le puede esconder a Dios. Bueno, al hombre vaya y venga, pero a Dios no se le esconde nadie y nadie se la hace. Entonces, mis hermanos, ese plancito no se le dio a David. Entonces él se maquinó otro más terrible todavía. Él se maquinó otro peor. Y fue que ordenó a los hombres que estaban allá, dijeron, llévese a Urias y póngalo al frente de la batalla. Y cuando él esté al frente de la batalla, ustedes retrocedan. Mejor dicho, déjenlo solo. Y así fue. Urias lo colocaron al frente de la batalla y el ejército, la tropa, se retrocedió para que lo dejaran solo. ¿Y qué pasó? Lo mataron. Oiga, y ya ahí en un momentico fueron por un simple deseo que él dejó que entrara a su mente, que agitara sus emociones, y que esas emociones lo llevaran a hacer una locura. Ahí una vez se cargó a sus hombros dos delitos graves, no solamente dos delitos graves, que es el del adulterio y el del asesinato. Y ahí vemos el ejemplo de que David, a pesar de ser un hombre conforme al corazón de Dios, veíamos que era un hombre de doble ánimo, o sea, un hombre de doble mente. Podíamos decir que él podía tener como dos comportamientos diferentes. Era un hombre que Dios lo escogió, lo sacó de por allá, de atrás del rebaño de las ovejas, y lo puso para que reinara sobre su pueblo Israel. Y dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero sin embargo, este hombre, conforme al corazón de Dios, decidió seguir la corriente y seguir los deseos de su propia carne sobre lo que realmente Dios quería que él hiciera. Entonces ahí podemos ver una figura, la imagen de un creyente cualquiera que tiene los pensamientos de Dios en su corazón, ¿ya? Porque recibió a Dios, permitió que Dios llegara a su vida, pero debido a que escogió seguir sus propios deseos. Entonces, ¿qué pasa? Eso le generó muchas heridas a David, frustración, enojo. Él se justificó, y todo eso lo producen, se representan en las acciones que él hizo, porque sencillamente se dejó llevar por sus propios deseos, por tener una doble mentalidad. Amén. Entonces lo que tenemos que hacer es que nosotros no podemos tratar de llevar ese estilo de vida cristiano.
porque esa es la forma como el enemigo que nosotros tenemos nos manipula. El enemigo que nosotros tenemos, sería bueno que lo tengamos presente, él nos manipula a través de nuestra mente, porque mire, todo lo que el cuerpo hace, yo hice este movimiento, alcé este dedo, ¿ya? Alcé este otro dedo, abrí la mano, la cerré. Todos esos movimientos son órdenes que en milésimas de segundo se vienen del cerebro. Es decir, que todo inicialmente llega al cerebro. Por eso es que dice la Biblia, dice la palabra, que todo pensamiento, escuche, todo pensamiento del hombre es de continuo al mal. Claro, o sea, todo lo que entra a su mente en aquel entonces era de continuo al mal. Y lamentablemente hoy estamos así. Todo pensamiento del hombre siempre va de continuo al mal. Siempre permite que el deseo, el amor al dinero, el amor al adulterio, el amor a la fornicación, el amor al robo, a la droga, al alcohol, a las fiestas y tantas cosas. Todos son pensamientos que llegan aquí, que agitan sus emociones y van en esa escala que terminan que el hombre termine en un fracaso, ¿ya? En un fracaso, ¿ya? El pensamiento de tomar, el alcohólico activa sus emociones, ¿verdad? Alimenta esos deseos y finalmente termina en la frustración, en un pretil por allá, borracho, de pronto lo atracaba, en fin, tantas cosas, tantos casos que se han visto. Lo mismo es el drogadicto. Entonces, mis hermanos, nosotros, qué bueno sería que nosotros meditáramos, porque de seguro que habemos muchos casos así, cristianos de doble mentalidad, de doble ánimo, pero la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos una lucha que no es contra sangre, que no es contra carne, sino que son contra huestes de maldad, que lo único que quieren es destrozar la vida del cristiano, destrozar hogares, llevar al fracaso, crear frustraciones, separación, divisiones, tanto en los hogares como dentro de la misma congregación, porque nos dejamos que esos pensamientos malos activen nuestras emociones y esas emociones esas emociones pues nos hagan cometer actos desagradables ante Dios y ante el ser humano, ante la sociedad, porque eso es lo que termina pasando. Y vamos a meternos en Dios y vamos a decirle a Él que nos ayude a mantener una posición ante cualquier circunstancia como la mantuvo José. Que José siempre prefirió a Dios antes que el deseo. ¿Cómo voy a pecar yo contra Dios? Y además de eso, valoró la posición, el cargo y la confianza que Potifar le había depositado en él. Entonces él dijo, tampoco puedo defraudar a Potifar, porque se portó muy bien conmigo. Yo vine como un esclavo, porque mis hermanos me vendieron como un vil esclavo, y sin embargo se reflejó en mí la confianza para que él me diera este cargo. Yo no lo puedo defraudar. David vio a una hermosa mujer bañándose y lo primero que se le atravesó en su mente fue acostarse con ella. A pesar de ser el rey, un hombre conforme al corazón de Dios. Y esto ocurre, o sea, es que no es la posición que nosotros tengamos dentro de la iglesia. No es la posición que tengamos. No es el cargo que nosotros manejemos dentro de la iglesia. David era el rey, elegido por Dios, nada menos y nada más. El ungido, el conforme al corazón de Dios. Dios amaba a David. Sin embargo, David se dejó llevar por sus emociones, y terminó cometiendo actos pero muy desagradables ante Dios, que eso le costaron bastante para que él volviera a retomar nuevamente
esa, esa confianza a Dios. Pero lo logró con mucha oración, él se humilló. Hay un salmo por allá que dice que él reconoce que pecó contra ti solo he pecado. Y él, cuando uno le falla a Dios, se pierden muchas cosas. Es como un descenso que uno hace porque Dios a uno lo coloca en ciertas posiciones, en lugares altos. Y cada vez que se le falla a Dios, uno desciende y se pierden muchas cosas. Se pierde la credibilidad, se pierde ese deseo intenso de servirle a Dios. Todo eso se pierde. Y bueno, y a David le costó recuperar esas cosas. Él le rogaba a Dios y le decía que le permitiera volver a sentir dentro de su corazón el gozo de la salvación, porque hasta eso se pierde. Cuando uno le falla a Dios de una forma tan terrible, tú pierdes el gozo, porque cuando la salvación, el saber tú que tú tienes asegurado algo, eso lo sientes tú. Y cuando tú haces algo que no es bueno, sientes que eso se te está yendo de tu mano. David sintió que ya él no tenía el gozo de la salvación y le decía al Señor, para mí el gozo de la salvación, yo puedo decir que está representando en sentir la presencia del Señor y estar en una posición apta para que el día que el Señor venga, usted y yo nos podamos ir. Pero cuando uno cae, uno desciende, uno se pega esas caídas tan feas, pues se pierde el gozo de la salvación. Y no es decir de que no se pueda recuperar, pero cuesta, toca volver otra vez a meterse en Dios, en la fuente, Señor, a que Dios te vaya nuevamente restaurando y te vaya devolviendo lo que anteriormente tenías, pero no es fácil, mi gente. Entonces Dios me les bendiga a todos. Espero que esta pequeña reflexión, que fue la continuación pues de lo que subí en estos días, y qué bueno sería que siempre nos coloquemos en una posición, leamos la palabra de Dios, estudiemos los diferentes casos, las vidas de los personajes, y siempre inclinémonos al que mayor ejemplo nos dé. David es un mayor ejemplo, es un gran ejemplo a seguir dentro de la palabra de Dios, porque es un hombre que, a pesar de sus errores, de sus dobles ánimos y de todas sus falencias, era un hombre que había creído a Dios, y eso Dios lo pudo percibir, y Dios siempre lo guardaba. Él se humillaba ante Dios, y Dios siempre lo levantaba. Entonces vamos a estar así, o sea, siempre tratando de ir mejorando en toda nuestra vida cristiana, y en toda nuestra vida, todo lo que tiene y todo lo que nos rodea a nosotros como seres humanos. Espero pues que si puedan comentar esta pequeña reflexión, si pueden reaccionarla, puedan compartirla. De pronto hay personas que le pueda ser de bendición, entonces la pueden compartir y pueden darme el seguimiento ahí. Sería un gran apoyo, una gran ayuda para continuar en estos propósitos. Y esta es una manera de uno servirle a Dios a través de estos medios, de estas plataformas. Esta es una manera hermosa de servirle a Dios, de expandir, de dar a conocer su gracia, de dar a conocer sus maravillas. Entonces, mis hermanos y mis amigos, Dios me los bendiga a todos, y bueno, ahí nos veremos en una próxima oportunidad. Chao.